¿Tiene algo que ver Tutankamón con Moisés y el Éxodo? En principio no. Sabemos que hace unos meses se dio el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, ese 4 de noviembre de 1922, ¿no? Cuando Howard Carter y Lord Carnarvon ven esas cosas maravillosas que después todos podríamos observar en el Museo Egipcio del Cairo. ¿Habéis estado en Egipto, alguno de los que estáis aquí? Venga, levantadme la mano. ¿Quién ha estado por el país de los faraones? Muy bien, muy bien. Qué cosas, ¿no? Que al final todos los misterios vuelven al inicio, vuelven a Egipto. Así que vamos a destapar el tarro de las esencias egipcias. El caso es que cuando Howard Carter descubre la tumba del faraón, él es apoyado, ¿no?, por un mecenas que llevaba años financiando sus excavaciones, el Lord Carnarvon. Para que los distingáis muy bien, Howard Carter es el de bigote, sombrero y pajarita. Bueno, a lo mejor no he hecho la mejor comparación. Bueno, Howard Carter es el de la derecha, ¿vale? El de la derecha. Lord Carnarvon sería el de la izquierda. En fin. Año y medio después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, Howard Carter estaba en una situación bastante deprimente para lo que un arqueólogo de su talla, el arqueólogo más famoso del mundo en aquella época y hoy, debía de tener. Estaba muy cabreado con las autoridades egipcias. Primero, porque había habido varias trifulcas respecto de que las mujeres de los egipcios iban a pasar a ver la tumba antes que las mujeres de los ingleses. Estaba muy enfadado porque caducaba el permiso de excavaciones de la esposa de Lord Carnarvon, que, como todos sabéis, murió a los pocos meses del descubrimiento de la tumba. Y también le alteraba enormemente que los amiguetes de las autoridades egipcias paseasen a sus anchas por la tumba del faraón. Así que, ni corto ni perezoso, Howard Carter les dice: aquí tenéis las llaves de la tumba, yo me marcho de aquí. Dimite y se va. Estamos en esa primavera de 1924. Una vez que Howard Carter les deja con las llaves de la tumba del faraón, Howard Carter se dirige a la oficina del cónsul inglés en el Cairo. No está el cónsul, va a hablar con un funcionario de la oficina del cónsul y va a tener una acaloradísima discusión por los siguientes términos. Howard Carter quiere que se restituya la situación anterior y que la gloria del Imperio Británico sea quien reciba el éxito del descubrimiento y las excavaciones de la tumba de Tutankamón. Y a grito constante, Howard Carter le lanza la siguiente amenaza al diplomático del cónsul, al funcionario. Como no se restituye la situación anterior y se imparta la justicia que se me debe, voy a desvelar lo que encontré en los papiros de la tumba de Tutankamón que cuentan la verdad del éxodo de los judíos en Egipto. El funcionario del cónsul, también alterado, coge el tintero sobre la mesa y se lo lanza a Howard Carter, quien es capaz de esquivarlo. Impacta sobre la pared de la sala y hubo, de hecho, que redecorar la sala del consulado. Esta historia termina con que al final el funcionario y Howard Carter llegaron a algún tipo de arreglo. No sabemos cuál. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿en verdad Howard Carter encontró papiros en la tumba de Tutankamón? Porque cuando hoy tomamos el inventario de la tumba del faraón, no hay papiros. Objetos muchos, pero papiros no hay. Sin embargo, es cierto que en los meses siguientes al descubrimiento de la tumba del faraón, Lord Carnarvon, en varias entrevistas a diarios como The Times, hace referencia a una caja que han visto en la tumba de Tutankamón donde hay papiros.
¿esta amenaza era razonada o Howard Carter se la inventó con el fin de conseguir algún tipo de beneficio? Sabemos que Howard Carter era bastante proclive a inventarse historias. Por ejemplo, en una de estas, Howard Carter se encuentra en una cena, ¿no?, de unos amigos con la aristocracia. Él está al lado de una señorita, una dama, ¿no? Empiezan a hablar sobre temas de descubrimientos, de egiptología. Ella le dice que precisamente, ¿no?, el otro día fue descubierta la tumba de un faraón Tutmosis y que cómo salían los carros de la tumba del faraón, ¿no? Y Howard Carter, claro, le dice, que yo estaba ahí. Yo estaba ahí, incluso vi unos camellos blancos sobre los que postraron y colocaron esos carros. Bueno, pues ni camellos blancos ni nada. Howard Carter no estuvo en ningún momento. La historia del canario. ¿Os suena? Howard Carter había comprado un canario para que se animase a la expedición arqueológica, ¿no?, porque hay muchos años excavando, y justo el día del descubrimiento una cobra ataca al canario y se lo come. Qué casualidad que la cobra era el símbolo de Tutankamón. Bueno, pues tampoco. Eso se lo inventa Howard Carter en una de sus múltiples conferencias en Estados Unidos. O la del niño aguador, ¿no? Quien en realidad descubre la tumba es un niño aguador, ¿no?, quien se da directamente con uno de los escalones de la tumba que comienzan a descender. Ningún niño aguador descubrió la tumba de Tutankamón. Una vez más, fue la creatividad de Howard Carter como arqueólogo quien quiso embellecer sus historias. Por eso nos preguntamos, ¿Howard Carter encontró papiros en la tumba del faraón o se lo inventó todo? Encontrase o no papiros, esta historia a mí me sirvió para tirar del hilo y comenzar a buscar. Claro, tuvo varias versiones Howard Carter, ¿no?, de que aclarase el tema de, oye, ¿esos papiros efectivamente son reales o no? Y tiempo después Howard Carter declaró que lo que en principio pensaban que eran papiros no eran sino linos que había allí en la tumba y que los habían confundido con papiros. Vamos, que al final los papiros del Éxodo venían a ser los calzoncillos de Tutankamón, ¿no? Un poco rocambolesco, ¿no?, todo esto. Yo personalmente creo que Howard Carter se tiró un farol y que no existían papiros que hablasen de la figura de Moisés o del Éxodo en la tumba de Tutankamón. Nos cuenta la Biblia que al principio José, hijo de Jacob, y su familia, José, que había sido repudiado por sus hermanos, acabó en la corte del faraón y rápidamente ganó fama interpretando los sueños del faraón. El padre de José, Jacob, que tuvo ese encuentro luchando contra un ángel, que después de combatir contra él, le preguntó, ¿quién eres? Y él le respondió, yo soy el ángel del Señor. Y tú, Jacob, a partir de ahora te llamarás Israel, que significa el que lucha con Dios. Y sus descendientes se esparcieron por Egipto. Y el faraón comenzó a odiarles y a perseguirles. Y el faraón ordenó el asesinato de todo hijo varón de aquellos hebreos. Y ordenó que fueran ahogados en el río Nilo. Pero los padres de un recién nacido decidieron desobedecer al faraón y decidieron desobedecerle colocando a ese bebé en un cesto de mimbre hecho con juncos. Y lo dejaron flotar en el Nilo, llegando hasta un cañaveral donde se estaba bañando la hija del faraón, Bitiá. Miriam era la hermana
de ese joven bebé que se encontraba escondida observando entre los juncos. Y cuando ese niño fue recogido por Bitiá, la hija del faraón, decidió llamarle Moisés, que significa el salvado de las aguas. ¿Tiene sentido que una princesa egipcia llame a su hijo con un nombre hebreo, con el nombre de los esclavos? Ni el más mínimo. Bitiá acogió a la hermana de ese Moisés, a Miriam, para que cuidase al niño, para que fuera su niñera. Os decía que no tiene ningún sentido que Moisés sea un nombre hebreo, porque en realidad Moisés es un nombre egipcio. Y permitid que os lo demuestre. Ramsés, Ra, Moses, hijo de Ra. Tutmosis, Tutmosis, hijo de Tot. Amonses, Monses, hijo de Amón. En realidad, probablemente Moisés comenzó llamándose o Ramsés, o Tutmosis, o Amonses, no tenemos ni idea. Pero después veremos por qué Moisés aparta el dios egipcio que se encontraba delante de su nombre para quedarse solo con un simple Moses, hijo de Moisés. Pero no nos adelantemos tanto. Pero es que además, fijaros, cuando hoy echamos un vistazo por el tesoro de Tutankamón, nos encontramos con esta arca que es clavada al arca de la alianza. Tiene un diseño muy parecido al arca de la alianza, solo que en lugar de tener a dos querubines enfrentados con las alas extendidas, tiene a un chacal, tiene al dios egipcio sobre esta, Anubis. Es decir, que Moisés tenía una influencia egipcia tremenda, porque el arca vemos que tiene un diseño egipcio. Pero es que además la historia de cómo Moisés es rescatado en el río tampoco tiene demasiado sentido, porque en el antiguo Egipto la familia real era prácticamente divina. No cabía la adopción en la realeza egipcia. Si Moisés existió, tuvo que pertenecer carnalmente a la familia real. Y con este comienzo es el momento de dirigirnos hacia el Sinaí, hacia el Gebel Musa, hacia el monte Horeb. Y es que Moisés, creciendo en la corte del faraón, con el correr de los años, más o menos en torno a los 40 años, vio la injusticia que se provocaba contra el pueblo judío, vio las masacres que los egipcios y los abusos que cometían sobre los esclavos que se encontraban en las canteras, esos esclavos hebreos. Se dice incluso que Moisés mató a un soldado egipcio, ¿no?, porque había pegado a un hebreo. Cosa que tampoco tiene demasiado sentido, porque si en realidad Moisés era el príncipe de Egipto, bastaría una orden para acabar con la vida de ese soldado, no mancharse en las manos directamente. Pero bueno, lo que nos cuenta la Biblia es que finalmente Moisés, por este hecho, tiene que huir, tiene que escapar, y se dirige al Maidán. Y allí se encontraría viviendo 40 largos años. Y con cierto recelo, desde el lugar donde habitaba con su esposa y sus hijos, Moisés solía observar la montaña del Señor. Una montaña a la que era prohibida su subida. Y Moisés un día decide subir. Y mientras se encuentra en el ascenso, Moisés tiene ese encuentro con la zarza ardiente, quien le revela que es su Señor y quien le indica que tiene que regresar a Egipto y liberar a su pueblo. Y Moisés le pregunta:
¿y cómo te haré llamar? Y la zarza le responde, yo soy el que soy. Yahvé significa yo soy. Un Dios que no quiere que se le llame de ninguna forma. ¿Qué casualidad? Que Moses significa hijo de. Pero ese nombre primigenio que probablemente tuvo Moisés, el del Dios, se lo quita y queda solo Moses. Hijo de un Dios que no quiere ser llamado de ninguna manera. Y allí que se dirigiría Moisés a Egipto, se enfrentaría con el faraón, llegarían las 10 plagas y se inicia esa historia que todos conocemos como el Éxodo, la huida del pueblo hebreo de Egipto y su llegada a las faldas del monte Sinaí. Hoy en día, cuando llegamos a las faldas del monte, nos encontramos con el monasterio de Santa Catalina, que es este que está justo ahí, el custodio de la montaña de Moisés, de ese monte Horeb. Desde él, como vemos, se puede apreciar toda la montaña, el Sinaí. ¿Pero por qué este monte? ¿Por qué este y no otro? ¿Qué fuente tenemos para determinar que el monte Sinaí es realmente el Jebel Musa que se encuentra en mitad de la península del Sinaí? ¿Os suena Santa Elena? Esta mujer que lo descubrió prácticamente todo, ¿no? Santa Elena es la madre de Constantino, quien en la batalla del Ponte Milvio en el siglo IV tiene esa revelación, ¿no? Donde en ese estado de duermevela se le aparecen unas presencias con una cruz que le dice, con este signo vencerás. Se convierte al cristianismo tanto él como el resto del Imperio Romano y vence la batalla, por supuesto. Pues bien, su madre, Santa Elena, también cristiana, ya octogenaria, decide hacer un viaje por los santos lugares para tratar de descubrir cuáles fueron exactamente los lugares en los que anduvo Jesucristo. Y Santa Elena, en su labor de arqueóloga, patrona de la arqueología, por cierto, después de investigar, de contactar con distintos personajes que se encontraban por allí, estos le señalan una cueva, un lugar al que accede Santa Elena. Y ahí Santa Elena va a encontrar 3 cruces, unos cuantos clavos, la lanza y una corona de espinas. Pues blanco y en botella, ¿no? Claro, ¿cuál es la cruz real? Si hay 3. Esto lo arreglaron de una forma muy sencilla. Pillaron un tullido, aunque hay versiones que dicen que estaba muerto, lo colocan en las 3 cruces y en la que se recupera, pues la cruz de Jesucristo. Y ese lugar que descubrió Santa Elena es el que hoy nosotros visitamos como la iglesia del Santo Sepulcro. Pues bien, Santa Elena, en uno de esos viajes, cuando pasa por el monte Jebel Musa en el Sinaí, señala a este como el monte de Moisés. ¿Por qué? ¿A dedo? ¿Te gustaba más? ¿Tener una forma más evocadora? Pues eso tendríamos que preguntárselo a Santa Elena, pero este es el monte que a día de hoy la tradición considera que es el monte Sinaí de Moisés. Santa Elena ordenó construir una capilla en su cima. Posteriormente se edificó el monasterio de Santa Catalina, que tenéis justo debajo, como os decía. Santa Catalina fue una mujer que desde luego le pasó de todo. Era una cristiana perseguida, que ella huyó de Egipto, pero que fue capturada, crucificada, pasada por una rueda de pinchos, decapitada, y se cuenta que unos ángeles tomaron su cuerpo y lo llevaron hasta la cima del monte Sinaí. Por eso hoy tenemos este monasterio llamado de Santa Catalina o de la Transfiguración. Y cuando entramos en ese monasterio de la Transfiguración, adivинad con qué nos encontramos. Esto que estáis viendo es, lo creáis o no, la zarza de Moisés. Ha crecido, como veis con los años, es una señora zarza.
Igual yo no fui en época, pero no había moras. Pero ahí está, y ahí se venera como tal, la zarza de Moisés. A lo mejor Santa Elena la vio, ¿no? Y dijo, por eso este lugar tiene que ser el monte Sinaí realmente. En fin, se hace la noche y es el momento de subir a la cima de la montaña. ¿Habéis subido el monte Sinaí? ¿Alguien de los que estaba presente lo ha subido? Bueno, Moisés lo subió con unos 110 años o por ahí. O sea que fácil, ¿eh? Tampoco hay que ser ningún montañista experimentado, ¿eh? Para llegar al monte Sinaí se suele salir de Sharm el Sheikh, que es esa ciudad turística, ¿no?, que está al sur de la península del Sinaí. Más o menos está a unas 3 horitas, por lo tanto hay que salir de Sharm el Sheikh sobre las 11 de la noche para llegar a la base del monte Sinaí sobre la 1, empezar a subir a las 2 y en unas 2 horas y media, 3 horas te plantas arriba. A buen ritmo, ¿eh? Eso sí, en la subida, que le llaman el camel trail, el camino del camello, porque incluso un camello te puede hacer parte del recorrido, pero llegas a un punto que se llama los escalones de la penitencia, donde tienes que ascender 750 escalones, los últimos, esta es la traca final, hasta llegar a la cima del monte Sinaí. Yo tenía bastante que purgar, ¿eh? O sea que lo hice con intención y con ganas, para llegar allí bien. Ahí, haciendo la penitencia, ¿eh? Después de 2 horas y media, los 750 escalones. Sin dormir a todo esto. El caso es que cuando llegas arriba te das cuenta de que ha valido la pena porque las vistas son maravillosas. Lo que ves desde la cima del Sinaí a 2.585 metros es espectacular. Las vistas son geniales. Claro, luego me entero que la gente sube allí porque le han dicho que es una montaña muy bonita, pero no tienen ni idea de la historia de Moisés ni que este es el monte Sinaí, ¿no? Ni una ni dos me he encontrado con que no sabía yo, y esa es la montaña de Moisés, pues yo la subí y nadie me dijo nada. No sé, ¿eh? Es una reflexión que lo suelto ahí. En fin, yo creo que a todos nos pasa un poco eso, ¿eh? Seguro que habéis hecho alguna vez un viaje que al regresar os cuentan una historia de y no fuiste a ver tal cosa que no sé qué, que es súper importante, y te quedas ahí. Pues no lo vi. Por eso hay que viajar siempre teniendo la mente empapada en cosas que vas a ver y de verdad que la experiencia va a ser disfrutada mucho más. No es difícil, ¿no?, imaginar a Moisés ascendiendo, moviéndose por toda esta zona del monte Sinaí. 40 días se encontró en la cima del Sinaí. Mientras tanto, el pueblo hebreo le esperaba en la hoya, en la base de la montaña. Cuando se cansaron de esperar, decidieron construir ese becerro de oro, ¿no? Y cuando Moisés desciende con esas primeras 2 tablas, lo primero que hace es, fruto del enfado, romperlas y escarmentar a esos hebreos. Las tablas nuevas serían introducidas en esa caja de madera de acacia y oro con esos 2 varales, rematada por 2 querubines enfrentados con las alas extendidas uno contra el otro. Pero una de las preguntas más importantes que nos tenemos que hacer es si en Egipto hubo o no extranjeros en la época en la que debió de producirse el éxodo. ¿Hubo israelitas en Egipto en aquella época? Bueno, sabemos que en Egipto efectivamente había extranjeros. Tenemos a los Hicsos, grandes enemigos de los egipcios. Sabemos que estuvieron en Avaris, en el proyecto de construcción de Avaris, en esta ciudad, en torno al 2000-1800 a.C. La estela de Mereptah, del año 1210 a.C., hace referencia a esa invasión de los egipcios a Canaán, donde se encuentran los israelitas. Y tenemos una palabra que es la de Japiru, que muchos han querido traducir
como hebreos, pero que en realidad no está bien traducida así. Japirus sería un signo despectivo para hablar de una condición social, como marginados, algo así. Por lo tanto, sabemos que efectivamente hubo extranjeros en el antiguo Egipto. En el siglo III a.C. aparece un escriba egipcio llamado Manetón. Manetón va a escribir la historia del antiguo Egipto. Obviamente le faltaba mucha documentación y se nutre de historias, de leyendas en muchas ocasiones. Hoy hemos perdido los textos originales de Manetón, pero gracias a Flavio Josefo tenemos transcripciones de parte de esa historia antigua de Manetón. Manetón nos cuenta cómo hubo un faraón llamado Amenhotep, que tenía un consejero al que escuchaba siempre, que se llamaba también como él, Amenhotep, hijo de Papis. Este consejero, Amenhotep, hijo de Papis, le conminó al faraón Amenhotep para que enviase a los leprosos y a los impuros a las canteras de Avaris. Cuenta Manetón que más de 80.000 de esos impuros y leprosos fueron enviados a las canteras de Avaris a trabajar. Y con el correr de los años, alguien que se encontraba junto con esos impuros y leprosos, alguien a quien Manetón llama Osareb, se erigió como líder de una rebelión en Avaris que acabaría liberando a esos esclavos de las canteras y que incluso conseguiría expulsar al faraón Amenhotep a Etiopía, donde se encontraría 13 años. Ese faraón finalmente conseguiría regresar a Egipto. ¿No recuerdan bastantes algunas de las piezas que os he contado de la historia de Manetón al éxodo de los judíos y a Moisés? ¿Es este Osareb que nos cuenta Manetón el personaje que nosotros conocemos como Moisés? ¿Quién es ese Amenhotep que nos cuenta Manetón, que envió esos esclavos al proyecto de construcción de Avaris a trabajar? ¿Quién es Amenhotep? En los años 90, en 1996, la Universidad de Groningen hizo un descubrimiento, pero no me adelanto. Abro paréntesis. El 40 en el ámbito bíblico es un número simbólico. 40 años tenía Moisés cuando se marchó al Maidán. 40 años estuvo Moisés en el Maidán. 40 días y 40 noches se encontró en el monte Sinaí mientras Dios le hacía las tablas de la ley. 40 años estuvieron los hebreos dando vueltas por el monte Sinaí hasta que finalmente llegaron a Israel. 40 días estuvo Jesús siendo tentado por el diablo en el desierto. Es un número simbólico que a fin de cuentas quiere decir mucho tiempo. Nos podemos liar con la simbología o con la numerología, todo lo que queramos, pero significa mucho tiempo. Por tanto, no tenemos que tomarlo de manera literal. Pero, ¿y si sí? ¿Y si lo tomásemos de manera literal? Cuando se hablaba de este descubrimiento de la Universidad de Groningen en 1996, no os he contado qué descubrieron. Ellos estiman, por las excavaciones y estudios arqueológicos que realizan en la ciudad de Jericó, que las murallas de Jericó cayeron en torno al 1320 antes de Jesucristo. 1320 antes de Jesucristo. Si a ese 1320 le sumamos los 40 años que debió estar el pueblo hebreo
dando vueltas por el desierto hasta llegar finalmente a Israel, 1320 más 40 son 1360. Y ahora la pregunta está clara. ¿Qué faraón se encontraba reinando en Egipto en el año 1360 antes de Jesucristo? ¿Quién es, por tanto, el faraón del Éxodo? Pues es fácil. Solo tenemos que coger cualquier libro de arqueología egipcia para colocarnos en esa fecha. ¿Quién reinó en torno a esos años del 1360 antes de Cristo? Este señor. Su nombre es Amenhotep. Amenhotep III. Qué casualidad, ¿no? El mismo nombre que Manetón pone al faraón del Éxodo, Amenhotep. Pero es que Amenhotep III tuvo un escriba consejero que, alucinad, se llamaba también Amenhotep. No hijo de Papis, como nos decía Manetón, sino hijo de Hapu. Pero ya son demasiadas casualidades. Y más si tenemos en cuenta que Amenhotep III promueve las obras en la ciudad de Avaris. Exactamente lo mismo que nos cuenta Manetón. Sabemos que en la ciudad de Avaris, entre esos trabajadores surgiera alguien que se erigiese como líder de esa rebelión. En principio no. Pero de momento ya tenemos varias piezas que nos empiezan a encajar. Claro, seguro que muchos de los que estáis aquí siempre habéis pensado que el faraón del Éxodo es Ramsés II. Como ya nos lo contaron películas como Los 10 Mandamientos o como Éxodus, ¿no? La Biblia en ningún momento cita a Ramsés II. La Biblia dice el faraón. Y dice el faraón porque aquel que esclaviza al pueblo elegido no merece estar en el texto sagrado. No aparece el nombre del faraón por ninguna parte. ¿Por qué lo asociamos, por tanto, a Ramsés II? Nos cuenta la Biblia que las ciudades a las que son enviados esos hebreos son Pi-Ramsés y Pitón. Bueno, Ramsés y Pitón. Avaris, esa ciudad que todo el rato estamos comentando, sería transformada con el correr del tiempo en Pi-Ramsés, la ciudad de Ramsés durante el gobierno de Ramsés II. Por eso asociamos a que si la Biblia nos habla de la ciudad de Ramsés, el faraón tuvo que ser Ramsés II. Pero la Biblia no lo cita y las fechas tampoco nos encajan. Así que Ramsés II, que toda la vida lo hemos conocido como el malo de la película, queda, en este caso, exonerado. Existe una tribu que es llamada la tribu de los Shasu. Los Shasu son pastores nómadas que vivieron por toda la zona de Canaán, primeros pobladores de Canaán. Son pastores nómadas de las montañas de Canaán, que sabemos que tuvieron relaciones fronterizas con Egipto y que hay historiadores como Collins o como Graham Phillips, Andrew Collins o Graham Phillips, que han querido verles como los primeros israelitas. De hecho, los Shasu eran pastores nómadas que adoraban a deidades en la montaña. Otra pieza que nos puede empezar a encajar ahí. Vamos a poner ahí en cuarentena a los pastores nómadas, a los Shasu. Amenhotep III, por lo tanto, 1360 antes de Jesucristo.
¿Quién fue el hijo de Amenhotep III? ¿Os suena Amenofis IV, alias Akenatón, el faraón hereje, el que transformó toda la antigua religión egipcia de ser politeísta a ser monoteísta? Se carga tremendamente a todos los dioses de la antigüedad, a Amón, a Osiris, a Isis, a Anubis, a Set, a todos, y solo adora a un único dios, una deidad solar llamada Atón. El hijo de Akenatón fue Tutankamón. Sabemos que la herejía de Akenatón dura 13 años, que uno de los líderes militares que trabajan junto con Akenatón se llama Mereptah. Estoy dudando, me acuerdo si es Mereptah, sí, creo que es Mereptah. Ay, Mereptah. Sí. El caso es que este líder militar va a acompañar al hijo de Akenatón cuando éste muere en su llegada y acceso al trono, a Tutankamón. Tutankamón también sería asistido por Ay, ese sacerdote que después acabaría siendo su sucesor. Tutankamón, cuando nace, no se llama Tutankamón, se llama Tutanka-Atón, la imagen viva de Atón, de ese dios, del sol, de la deidad, Atón, la imagen viva de Atón. Cuando Tutankamón transforma otra vez la religión, cesa a esa religión de Atón y vuelve a los antiguos dioses, Tutanka-Atón pasa a llamarse Tutank-Amón, la imagen viva de Amón, ese dios politeísta, ¿no? Que por cierto, Tutankamón no se pronuncia Tutankamón, ¿eh? Por mucho que la RAE nos lo haga poner con K y con acento, con tilde. Tutankamón en el resto de los países del mundo, menos en España, es Tut-Ang-Amón. Dicho rápido, Tutankamón. Lo que pasa es que nos suena un poco raro llamarle a Tutankamón, ¿no? Pero efectivamente, Tutankamón supone ese cambio del sistema religioso egipcio, que no pudo ser de la noche a la mañana, que tuvo que tener un periodo de transición. Y en ese periodo de transición, los antiguos sacerdotes de Atón y toda la gente que adoraba a Atón como un dios no sería demasiado bienvenido por parte de los antiguos sacerdotes politeístas que volvían a recuperar su puesto de trabajo. Serían repudiados, serían expulsados, serían marginados. Si efectivamente Tutankamón fue el responsable de la persecución de estos antiguos sacerdotes y seguidores del monoteísta Atón, podemos llegar a plantearnos la hipótesis de que esos antiguos adoradores de Atón, que fueron considerados, entre comillas, impuros o leprosos, fueran perseguidos por parte, antes he dicho Mereptah, no, ese líder militar de Akenatón y después de Tutankamón era, joder, se me acaba de ir otra vez, bueno, ya llegará. Si Tutankamón efectivamente persigue a estos antiguos seguidores de Atón, nos podemos plantear, ¿acaso estos seguidores de Atón
conocieron o se confundieron con esos adoradores de una deidad de la montaña, los Asus, de los que hemos hablado anteriormente. Y esa confluencia de esas dos culturas monoteístas acabaron desplazándose hacia lo que hoy consideramos Tierra Santa, hacia Israel, considerando lo que hoy en día llamamos el Éxodo. Tutankamón, el faraón del Éxodo, eso es lo que estaba escondiendo en realidad Howard Carter. Pero este símbolo que tanto uno ve cuando viaja a Egipto, en el momento en que había llegado a esta conclusión, me hizo cambiar totalmente esta perspectiva. Y me di cuenta de que estaba equivocado cuando el trono de Tutankamón me enseñó una imagen. Cuando nos fijamos vemos que ahí está la clave de que la teoría que os acabo de contar no tiene sentido. Se habla de las plagas, ¿no? Los autores que antes comentaba, Collins o Graham Phillips, decían que esas plagas eran esa maldición o ese enfado que tuvieron los antiguos dioses politeístas cuando Atón, a través de Akenatón, impone este monoteísmo. Sería esa venganza con posterioridad. Pero como os decía, la teoría de Tutankamón no tiene demasiado sentido, a pesar de que hay algo que la refuerza. Y es que el Talmud nos cuenta cómo el faraón del Éxodo, después de escuchar cómo los hebreos se reían de él y le humillaban, decide tomar su carro e iniciar una carrera para verlo con sus propios ojos. Y de camino al lugar donde se encuentran los hebreos, tiene un accidente que acaba por matarle con el paso del tiempo. Hoy sabemos que la muerte de Tutankamón se produce como consecuencia de las heridas que le causó una caída desde su carro de combate. Muchas coincidencias, ¿verdad? Pero como señalaba, es justo cuando nos postramos ante el trono del faraón Tutankamón cuando nos damos cuenta de que no puede ser. Y está justo delante de vuestros ojos. Porque si lo acerco, fijaros lo que se encuentra justo encima de Anja-Senamón, la esposa de Tutankamón, y del propio Tut. Atón, el disco solar que despliega sus rayos terminados en manos simbolizando el Ankh, dando la vida. Si Tutankamón fue el faraón del Éxodo y persiguió a los antiguos adoradores de Atón, ¿por qué en su trono, que lo encontramos en la tumba, Atón está presidiendo la escena? No tiene ningún sentido. Horemheb es ese líder militar que antes no me salía, Horemheb. Horemheb, por supuesto, no lo habría permitido. Y hay el sucesor de Tutankamón que se encarga de todo el procedimiento del sepelio del faraón, tampoco habría permitido que en la tumba de Tutankamón se encontrase el trono con Atón presidiendo la escena. Y a mayor abundamiento, en la parte de detrás del trono está escrito Tutankamón con su forma de Tebas, Tutankamón, pero también con su forma amarniense, Tut-Ankh, Atón, Tutankatón. De las dos maneras. Luego no tiene ningún sentido. Y de repente nos encontramos en un callejón sin salida.
Y aquí no sabía qué hacer. Pensé, pues ya se me ha desarbolado toda la teoría. ¿Qué hacemos ahora? Pero cómo me gusta esa expresión, ¿no? De busca y encontrarás. Busca y encontrarás. ¿Y si efectivamente Tutankamón no tiene nada que ver? La solución tiene que estar cerca, tiene que estar en esta época del 1360 a.C. Y como os decía, creo que encontré. Y para ello me tuve que dirigir a las aguas del Mar Rojo. Ese mar, ¿no?, que nos cuenta la Biblia que Moisés abrió para el paso de todos los hebreos ante la persecución del ejército del faraón. Y en las aguas del Mar Rojo volví a pensar una vez más y tomé mi cuaderno de campo y volví a repasar toda la familia real, todos los datos y todas las fechas. ¿Quién eres, Moisés?, me preguntaba constantemente. Y volví al principio. Volví a la historia de Manetón. Buscamos un faraón que se llama Amenhotep, que tuvo un visir, consejero también llamado como él, Amenhotep, que envió a unos esclavos a trabajar, unos dice leprosos, impuros, a las canteras de Avaris, y allí se erigió un líder llamado Osarep, que consiguió liberar a todos estos esclavos. Tomé otra vez la historia de Manetón. Y cuando puse los papeles sobre la mesa, me di cuenta que efectivamente el hijo de Amenhotep III, Amenofis IV Akenatón, fue el sucesor de Amenhotep III. Pero no fue su primogénito. Y es que antes que Akenatón nació otro príncipe egipcio llamado Tutmosis. Tutmosis fue el primogénito de Amenhotep III. El príncipe Tutmosis, del cual tenemos muy poca documentación. Sabemos que fue hijo del faraón. Sabemos que tuvo algún tipo de instrucción militar, que fue sacerdote de Ptah y que, por alguna razón que desconocemos, renegó de la cultura y la religión egipcia y desapareció para la historia, se marchó. Sabemos que ese faraón Amenhotep III inició un proyecto de construcción en Avaris, lo mismo que nos contaba Manetón en su historia. ¿Y si ese Tutmosis, que reniega de la cultura de la religión egipcia, deja el politeísmo, decide adorar a una deidad única, que qué casualidad su hermano Akenatón utiliza para gobernar con esa deidad única, Atón? Pues bien, si este Tutmosis, renegando por lo que se estaba haciendo en Egipto, decide ayudar a aquellos esclavos que se encontraban en Avaris, a aquellos impuros, a aquellos leprosos, y si ese Tutmosis decide quitarse la parte del Tut, quedando solo en Moisés, ¿es Tutmosis Osarep, o deberíamos de llamarle Osarep Moisés? Y de repente las piezas se encajaron.
Probablemente ese Tutmosis influyó de alguna manera en el que quien después sería el faraón, su hermano Akenatón, con una deidad monoteísta. Tal vez ese Tutmosis ayudó a aquellos trabajadores en el proyecto de obra de Avaris, proyecto de obra comandado por su padre. Tal vez aquellos esclavos finalmente fueran liberados y se unieron con aquellos pastores nómadas de los que antes me refería, que estuvieron en Egipto, los Sasu, que adoraban a un dios de la montaña, igual que la historia de Moisés. Y tiempo después, aquellos que adoraban a Atón, cuando el reinado de Akenatón concluye, se sintieron atraídos por estas culturas que además adoraban a una deidad única como ellos. Y tuvieron que marcharse de Egipto. Y tuvieron tal vez que ir al lugar del cual provenían esos pastores nómadas, los Sasu, donde habitaban esos dioses de las montañas. Tal vez esta sea la historia que a nosotros nos construyó al imponente personaje de Moisés y que con el correr de los años, de los siglos y de los textos sagrados, nosotros conocemos como la historia del Éxodo. Muchas gracias.